Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6. Él murió por nosotros. En la lección de esta semana, el autor de escuela sabática nos llevó a encontrarnos con una gran verdad. Cristo murió por nosotros. Por eso es tan importante el versículo de memoria que se encuentra en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos estudiado durante estas semanas previas el asunto de la muerte, la resurrección, la vida eterna, pero ninguna de esas enseñanzas tiene significado si no la contrastamos con el centro del estudio de la Biblia, y eso es precisamente el sacrificio de Jesús. Jesús vino a esta tierra a redimir a la humanidad, vino a revelar el verdadero carácter de un Dios amante, vino para derrotar a Satanás, para probar a Adán que Adán pudo haber vivido sin pecar. ¿Para qué más vino Jesús? En Juan capítulo 1, versículo 29, se refiere Juan el Bautista a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto va mucho más allá de su muerte en la cruz. Tiene sus antecedentes mucho más atrás que sus pocos años de ministerio. Durante esta semana pudimos profundizar y déjeme decirle que solamente pudimos arañar un poco de lo que Elena G. de Foix llama la ciencia de la cruz, porque el estudio del sacrificio de Jesús será un estudio para la eternidad. Sin lugar a dudas, este es la más grande muestra de amor por esta humanidad. ¿Qué significado tenemos nosotros para Dios que Él haya decidido bajar a esta tierra y sacrificarse por esta humanidad que en estos momentos, en este tiempo del fin, todavía lo niega? Qué increíble es el inmenso amor que no alcanzamos a comprender. Y es por eso que aunque el autor de Escuela Sabática quiso ayudarnos a trazar en un momento dado una idea clara de lo que es el sacrificio de Jesús, todavía nos queda mucho por comprender. Y en base a esto, yo quiero que hagamos una retrospectiva y hazte esta pregunta antes de iniciar este repaso. ¿Qué significa para ti la muerte de Cristo? En San Juan 3:16 sustituye las palabras, porque de tal manera Dios, amó Dios al mundo, sustituye las palabras mundo por tu nombre, porque mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que sustituye otra vez ese prefijo por tu nombre, y repítelo en voz alta. De tal manera te amó Dios a ti, que vino a morir por ti, para que a través de su sacrificio tú puedas vivir. Profundiza en este pensamiento. ¿Qué significa para mí la cruz? ¿Qué significa para mí el sacrificio de Jesús? Si tú puedes contestar esta pregunta, alabado sea el Señor, estás en buen camino. Tiene algo especial para ti. Si tú no puedes contestar esta pregunta, no te preocupes, el autor de Escuela Sabática nos ayuda a entender un poco. Quiero que vayamos parte por parte. Acompáñame al primer versículo que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Apocalipsis 13, 18 y en 1 de Pedro 1:20 se hace una afirmación categórica de cuál era el origen de el plan de salvación. Muchos piensan, y los que quieren negar la inmensa sabiduría de Dios, quiere negar que Dios tenía ya trazado un plan en caso de que el hombre fallara. Adán, sin lugar a dudas, falló. Él pecó. La pregunta que muchos se hacen es si Dios sabía que él iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Cuál era entonces el significado de que él viniera a esta tierra, creara al ser humano si sabía que iba a fallar? Y si sabía que iba a fallar, entonces preparó un plan para rescatarlo. Pero nosotros vemos que no es así. La afirmación de Apocalipsis 13:8 y el versículo que vamos de leer nos remiten hasta que antes de la fundación del mundo, mucho antes, ya Dios había trazado el plan de salvación. Ya Él tenía un plan a través del cual la humanidad,
aún con él la oportunidad de ejercer la libertad de pensamiento, tuviera la opción de negar la obediencia a Dios. En el caso de que sucediera, ya el Señor ya había trazado ese plan, ya había tomado la iniciativa para poder encontrar la solución al problema de la muerte. Ahora, esa preparación anticipada se dio a través de muchos símbolos, ¿de acuerdo? La primera muerte que ocurrió en el Edén fue precisamente la del cordero que tuvo que ser sacrificado para que sus pieles vistieran a Adán y a Eva. Adán y Eva, al ver ese animal ensangrentado, al ver el costo que significaba su desobediencia, era una prefiguración de lo que el sacrificio de Jesús tendría que significar también para ellos. Los israelitas, cuando reciben las instrucciones para los sacrificios diarios en el pueblo de Israel, prefiguraban también el enorme significado de derramar sangre, de morir para alcanzar el perdón de nuestros pecados, aunque ninguno de los millones de corderos sacrificados podían perdonar ningún pecado, todo nos llevaba a la figura de Cristo Jesús. Aunque el israelita podía decir que no era perdonado por su pecado a través del sacrificio, sí, era una muestra de que él creía en que mucho más adelante ese símbolo que significaba el cordero se iba a cumplir en la figura del Mesías. Y a través de eso se perfeccionaría entonces el sacrificio que él había participado. ¿Okay? Estos mensajes de que mucho antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan de salvación, ofrece esperanza y salvación aún antes de que se consumase el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto nos da a entender entonces que Dios, en su infinito amor, que es algo que no alcanzamos a comprender, ya se entendía la naturaleza humana, ya sabía los alcances que podía tener. Y sobre todo, fíjate nada más, hay mundos no creados, ¿de acuerdo? Hay mundos creados, perdón, anteriores a la humanidad, que no pecaron, que no se dieron a la tentación del maligno. Aun cuando el ser humano fue hecho a imagen de Dios, ese acercamiento a la imagen de Dios no lo salvó de cometer pecado. Sin embargo, porque estaba hecho a imagen de Dios, también tenía implícita en su naturaleza el plan de que él podía ser rescatado de su maldad. Porque Dios ama a su humanidad, porque Dios ama a su creación y daría todo por entregar. De hecho, ha dado todo por su humanidad. Entonces, entender que mucho antes de que Cristo viniera a esta tierra, ya Dios ya había prefigurado los alcances de todo lo que sucedería y se había preparado para cualquier acontecimiento que pudiera pasar. Eso nos habla de que Dios es sabio, Dios es grande, es poderoso y nada se escapa a su escrutinio ni a su sabiduría. Por eso las argucias de Satanás de que Dios es el originador del mal, de que por culpa de él estamos sufriendo, se derrumban completamente, porque él ya previamente había predicho o había anticipado todo lo que sucedería con la humanidad y por eso había preparado el plan de salvación. Lo vamos a ver un poquito más, por favor. Acompáñame al siguiente versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 33. Y después que la hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Cuando Jesús aparece en esta tierra, aun cuando los discípulos que ven a Jesús empezar su ministerio, no alcanzaron a entender cuál era su misión en esta tierra. A pesar de que él abiertamente señaló cuál sería su destino final como humano, los discípulos no entendían eso. Él lo dijo abiertamente en 3 ocasiones en Cesarea de Filipo, donde Pedro quería que Jesús que evitase ese desenlace. El mismo Jesús reprende a Pedro señalándole que era piedra de tropiezo, porque era prácticamente Satanás el que le estaba diciendo que no muriera. Y él se había preparado para morir. Al pasar en secreto por Galilea, donde los discípulos tuvieron miedo de preguntarle, también les reveló que él tenía que ir a padecer con los ancianos en un lugar donde él tenía que ser sacrificado.
Y llegando a Jerusalén, en Lucas 18, 31, 34, también esta palabra le será encubierta, señala también que él tendría que ser azotado, tendría que sacrificarse por nosotros. ¿Ok? El anuncio de Jesús chocaba frontalmente con el concepto del Mesías triunfante. Esto les impidió a los discípulos entender lo que él les estaba anunciando. Él debía morir por la humanidad. Yo me pongo en un momento dado en los pies de los discípulos, ¿de acuerdo? Se encuentra con un hombre que claramente se muestra como el Mesías venidero, ¿de acuerdo? Aquel que se había estudiado durante tantos siglos, ahora se estaba presentando ante sus ojos. El alcance de la mente humana tan chiquita les impidió entender que este Mesías era el Mesías suplente que señala el libro de Isaías. El libro de Isaías, eso es un gran poema acerca de este Dios. Esa figura que ellos tenían del Mesías, de entender que venía a derrotar, a darle nuevo imperio al pueblo judío, de que iba a darle la gloria, la pompa que tuvieron hace muchos siglos, les impedía entender el alcance de la muerte de Jesús. Por eso lo negaban tanto. Además, Pedro fue el que más lo negó. Sin embargo, Jesús tenía muy en claro cuál era su misión. A pesar de que su naturaleza humana quizás sentía el dolor de saber que conforme avanzaban los días, avanzaban los meses, avanzaban las horas, la sentencia de muerte caería sobre él. Y su naturaleza humana reveló esa lucha. Aún eso, él se entendía su misión y él nunca dejó de dudar de que era necesario que él muriese. El ángel después hace una afirmación enorme. Dice, si aún fuera solamente un ser humano, el que hubiese pecado, aún por él, no uno de los millones de humanos que pecaron, aún si hubiese sido solamente uno, Cristo gustosamente bajaría a esta tierra para morir por esa persona. Es increíble cómo el Señor nos muestra su gran amor, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Los discípulos no lo entendieron, muchos de ellos tuvieron que pasar todavía algunas pruebas más para entenderlo, pero nosotros que ahora que miramos hacia el pasado y podemos entender el enorme sacrificio de Jesús, nos conmovemos de eso y se vuelve un aliento de vida, un aliento de esperanza. Pero pregúntate esto, ¿vives conforme a ese sacrificio? ¿Realmente tiene significado para tu vida de tal manera que sea un parteaguas en tu forma de pensar, en la cosmovisión de tu vida? Y puedas decir que a partir de que fui amado por Jesús, de que fui rescatado de la muerte eterna, ahora quiero honrarlo con mi vida. Si esa es la forma que tú piensas, tú eres una gran herramienta que el Señor va a usar para alcanzar a otros. Pero si tú ves el sacrificio de Jesús solamente como un aspecto teórico, como un aspecto teológico, pero no lo conviertes en parte integral de tu vida, entonces tienes que avanzar más y tienes que pedirle al Señor que te ayude a entender este gran sacrificio. Que vamos a la siguiente parte del autor de Escuela Sabática. Acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El camino de la cruz estuvo sembrado de humillación y agonía. Jesús lo soportó voluntariamente. Las personas que hablaban en contra de él, aún estando colgado en la cruz, que le pedían y se burlaban y le decían, bájate, baja y sálvate. La pregunta que nos hace el autor de Escuela Sabática, Jesús no pudo haber hecho, pudo haber descendido de la cruz. Claro que sí tenía el poder de Dios para hacerlo, pero él no quiso, él no quería hacerlo porque sabía que su salvación, salvar su propia vida, implicaría la perdición de toda la humanidad. Él decidió morir para salvar incluso a aquellos que se estaban burlando de él, a aquellos que lo estaban vituperiando aún a los pies de la cruz. Con la palabra consumado es, Jesús anunció la victoria sobre el mal del pecado, la estocada final sobre el mal, sobre Satanás, estaba puesta en la cruz. Aun cuando Satanás se podía haber regocijado de haber hecho lo que quiso con el cuerpo de Jesús, de haberlo insultado, de haberlo humillado, de tal manera que el cielo se estremecía al ver cómo el rey del universo estaba siendo vituperiado de esa manera. Era necesario que sucediera porque Satanás ahora ya no podía negar
Ya no podía decir que la ley de Dios era imposible de cumplir. Jesús la vino a cumplir a la perfección. Lo que no pudo hacer Adán, la obediencia que Adán no pudo manifestar, Jesús la cumplió. Entonces, todas las mentiras de Satanás que le había dado a los seres celestiales y había contaminado a la humanidad, se derrumbaban como un castillo de naipes. Ya no tenía ningún significado las palabras duras de decir que Dios era un Dios autoritario, que su ley era imposible de cumplir, que era porque nos daba una ley que ni siquiera él mismo lo podía hacer. Él mismo lo cumplió a través de la figura de Jesús. Es más, el sacrificio de Jesús también aseguró que ningún otro ser creado y ningún otros mundos no caídos fallaran en un momento dado en el ejercicio de su libertad, porque se daban cuenta a través del sufrimiento de Jesús el costo tan grande que implica la desobediencia a la ley de Dios, el costo tan grande que implica alejarte de Dios, de la fuente de la vida. El dolor y la muerte es algo que nadie quiere experimentar voluntariamente. Cristo sí lo quiso hacer porque era el único método para callarle la boca a Satanás, para completar el plan de salvación. Fíjense lo que dice el ángel de Juan en este pasaje, por favor. En el The Review en Herald del 12 de agosto de 1901. Cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ello se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los afectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios y que por lo tanto era injusto que le requiriera de sus inteligencias creadas, fue respondido para siempre. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Mira el Calvario, Cristo murió por ti. ¿Y qué mayor evidencia del amor de Dios podríamos encontrar que la que nos fue dada en la vida, muerte e intercesión de Jesús? Él murió por ti y Él murió por mí. Juan capítulo 3, versículo 6, el pasaje quizás más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de los millones de animales sacrificados desde el pecado de Adán y Eva hasta el 14 de Nisan del año 27 después de Cristo podían quitar el pecado. Solo el propio Creador podía ofrecerse como sustituto del pecador y pagar el castigo por su pecado, que era la muerte eterna. Su muerte fue única e irrepetible, suficiente para perdonar cualquier pecado, tanto de los que se cometieron antes de ella como de los que se cometerían después, suficiente para perdonar incluso mi pecado en estos momentos. Al alcance de este versículo, que muchas personas por allá afuera repiten de memoria, al alcance de este versículo, hazte esta pregunta. Si Cristo ya hizo todo para darme la salvación, si Cristo ya derramó su sangre, ya tiene incluso en sus manos, en sus pies, en su cuerpo, las llagas que muestran que Él realmente vino a esta tierra a morir por ti. Al alcance de todo esto, cuando tú te enfrentes en un momento dado en la antesala de la muerte, haz esta pregunta: ¿realmente he honrado el sacrificio de Jesús? ¿Realmente tiene significado Jesús? Yo conozco muchos amigos y que están escuchando quizás estos repasos. Yo te quiero decir a ti que no has aceptado todavía a Jesús. Tú no serás eterno. Tú tienes solamente un pequeño tiempo de vida ahora, pero este tiempo de vida que Dios te ha dado es para que tú lo decidas, ¿de acuerdo? No es un tiempo que es gratis. Es un tiempo precioso que el Señor te ha dado y te va a dar muchas oportunidades hasta antes de que tú niegues completamente al Espíritu Santo. Pero en estos momentos que estás escuchando este mensaje, todavía puedes decidir. Y la única decisión que Dios está pidiendo de ti es esta: ¿aceptas el sacrificio de Jesús por ti? Si tú lo aceptas, entonces Él lava tu pecado, Él te perdona y te da acceso a la salvación. Y entonces vas a adquirir la vida eterna cuando Cristo venga. Si tú no aceptas el mensaje, no va a pasar nada, vas a morir. Pero cuando Cristo venga por segunda vez y entregue a tus redimidos la vida eterna, tú te quedarás solamente viendo y no podrás acceder a lo grandioso que es
el cielo para cada uno de los creyentes. Entonces, esta pregunta es: ¿toda mi vida tiene significado? ¿Todo lo que yo he hecho me es satisfactorio? ¿O todavía hay cosas que yo hago en esta vida que no me causan ninguna emoción? Y a veces llego en la tarde a mi casa, llego en la noche, llego un domingo y me siento vacío y no me siento feliz, siento que algo me falta. Eso es producto de no tomar la decisión correcta, que es seguir a Jesús. Yo te quiero invitar para que aceptes ese sacrificio, para que puedas vivir conforme a este sacrificio, y entonces vas a conocer la verdadera felicidad. De la escuela sabática concluye con una afirmación muy importante: 5 cosas que ha hecho la cruz por ti. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El autor de Escuela Sabática hace un comentario muy interesante conforme a la traducción de este versículo en 1 Corintios. La palabra locura se podría también traducir como imbécil. ¿Okay? La palabra de Dios, la palabra de la cruz es quizás algo tan difícil de entender, tan alejado de la lógica para el que no está con Dios, para el que no quiere seguir a Dios, que le es imposible quizás aceptar el sacrificio de Jesús. Para los que estamos con Dios, para los que queremos, pretendemos seguir el camino de Dios, las palabras tienen gran significado y tienen mucho poder en nuestra vida. Para los que están alejados de Dios, escucharme a mí, escuchar lo que dice la Biblia, les parecen sandeces, les parecen tonterías, ¿de acuerdo? Eso es algo que el Señor había previsto ya. Por eso nos dio este versículo. Yo te voy a dar 5 cosas que el Señor ha hecho a través de la cruz. ¿Okay? Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. La cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Para Dios el pecado es algo muy, muy trascendental, algo muy importante, tanto que Él tuvo que venir a morir por ti y por mí a causa del pecado. ¿De acuerdo? Entonces no es algo que vengas que tomar a la ligera, ¿ok? No es algo que se pueda tomar de esa manera. Es algo muy, muy, muy especial para Dios. La segunda cosa que hizo la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. ¿Qué tanto valeremos para Dios? Nosotros somos nada, somos menos que una cucaracha comparado con el inmenso poder de Dios. ¿Y qué tan importantes somos que Él tuvo que venir, Dios, a esta tierra, encarnado en un bebecito indefenso, crecer en los peligros de esta humanidad, con las enfermedades que esta humanidad tenía, con los riesgos, con las tentaciones, y aún padecer todo eso sin pecar una sola vez, únicamente para salvarte a ti? Esto implica que Dios nos ama de tal manera que tenemos la eternidad para entender ese amor. También es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. ¿Tú crees que nunca vas a poder cambiar? ¿Tú crees que nunca vas a poder dejar esos vicios, esa forma de hablar, esa forma de ser? ¿Tú crees que la vida que te ha tocado vivir es la única que hay? Alejado de Dios, te estás completamente equivocado. La cruz nos demuestra que en Cristo hay poder para romper las cadenas del pecado, las cadenas de la maldad que nos atan y nos impiden seguir a Él. Tienes que solamente aceptar ese poder. También es nuestra única esperanza de vida eterna. No hay otro acceso al cielo más que el sacrificio de Jesús. No hay nada que nos pueda limpiar más que la gracia divina de Jesús. El Señor no se está pidiendo absolutamente nada. No se está pidiendo que hagas nada. Aun cuando el mundo quiere hacernos creer que para acceder a Dios tengo que hacer muchos sacrificios en mi vida, en mi trabajo, en mi dinero, Dios no te está pidiendo eso. Al contrario, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Abre el corazón a Dios y deja que Él more en ti. Que ese reflejo de Dios en tu vida te transforme de adentro hacia afuera. Porque en la cruz hay poder para hacer eso. Y por último, es el único antídoto contra una futura rebelión del universo. Las llagas, las marcas de Jesús no están ahí de manera gratuita. Él no quiso ascender al cielo para que todos vieran cómo se había muerto y había sido sacrificado. No, esa no era su intención primordial. La intención es mostrar que jamás nadie de uno de los seres no caídos, de uno de los seres celestiales, pretenderá una vez más ejercer su libre albedrío para alejarse de Dios. Jamás, porque verán a través del sacrificio de Jesús
todas las consecuencias de lo que es hacer mi propia voluntad y no seguir la voluntad de Dios. Y es por eso que la cruz tiene tanto poder y tanto significado, trasciende a la propia humanidad y se extiende hacia todo el universo. Es por eso que nosotros somos como un espejo, como una película de lo que es el universo entero. Y lo que sucede aquí en esta tierra, nosotros los que lleguemos al cielo, los redimidos, podrán ir a otros mundos y contar la manera en que nosotros hemos entendido el sacrificio de Jesús. Que dejo con este último pensamiento de Elena G. de White en nuestra elevada vocación del 8 de febrero. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo el que se acerque a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. La lección de escuela sabática nos deja profundas enseñanzas, pero nos deja en nuestra mente y en nuestro corazón de aquellos que hemos entendido este mensaje una gran interrogante. ¿Estaré listo y estaré honrando el sacrificio de Jesús? ¿Hay algo en mi vida que todavía necesita ser pulido, necesita ser desechado para realmente honrar a Dios con ella? Si ese es tu plan, pedirle al Señor que te transforme, que te ayude, que te guíe. Si tú ya estás en el camino del Señor, si tú ya estás ejerciendo tu fe, mantente firme en esta elevada vocación. Ten la seguridad de que el Señor te ayudará y que todo que lo que estuvo de su parte por hacer ya lo ha hecho. Solamente tienes que seguir aceptando ese sacrificio. Si tú eres una de las personas que todavía no acepta este mensaje, si tú piensas que tu vida está bien así, que no necesitas a Jesús, que no necesitas entender el sacrificio de Jesús, déjame decirte algo. Llegará el día en que tendrás que decidir, ya no de manera voluntaria, de manera obligatoria, si quieres seguir a Jesús o quieres seguir al mundo. Si tú quieres seguir al mundo, no te preocupes, te va a ir muy bien, porque el mundo te ofrece cosas que en apariencia son hermosas, son buenas para tu vida, pero son sumamente temporales, son pequeñitas, comparadas con el inmenso amor y el inmenso premio que Dios tiene para tu vida, que es la vida eterna, que es el cielo eterno. Y que ese enorme sacrificio te da acceso a eso. Tú tienes que aprender a elevar tu mirada, no a las cosas que ves en el mundo, sino que elevar tu mirada hacia el cielo y específicamente hacia la cruz, porque ese Cristo que murió por ti sigue estando ahora, extendiendo su mano y pidiéndote que lo aceptes con todo ahínco, con todo fervor, porque sabe que solamente faltas tú para que Él pueda venir y llevarte con Él a la eternidad. ¿Quieres hacer esto? Que el Señor te bendiga y que durante este sábado tengas un muy bonito sábado. Bendiciones para cada uno de ustedes.